La primera expresión artística que hubo fue o una danza o un grito. Ambas son rock. El rock bumangués tiene bastantes tintes de protesta. Hay mucha crítica social, política, religiosa, es bastante agresivo. Es cantar con ese punzón ahí directo al esófago. Visceral, como hecho con las tripas, hecho con sentimiento, con berraquera. Es esa expresión que yo creo que es más es un grito, es más cavernaria. La llegada del rock a Bucaramanga pues realmente es algo que se ha conocido a través de la información a manera de investigación, ¿no? Porque para eso debemos remontarnos a finales de los años 70 con una persona que estuvo presente en esa época y fue una persona también que estuvo liderando un proyecto bastante importante en ese momento, que fue la agrupación Ladrillo. Es una agrupación que se forma sobre el año 79 más o menos, que fue como la primera estructura que se pudo conocer identificada como rock. Ladrillo empieza a generar una identidad a partir de la música que estaba realizando. A raíz de que Ladrillo quería generar sus propias composiciones, hay una evidencia de un tema llamado Pasajero, compuesto por la agrupación Ladrillo. Ellos tienen esa partitura, existe esa partitura, pero particularmente pues ellos no lograron nunca desarrollar una grabación. Ellos no pudieron llegar a un estudio de grabación y generar un álbum. Entonces digamos que ahí es donde se podría decir que se parte en dos o inicia una trayectoria específica para el desarrollo de la música rock en Bucaramanga. La llegada del rock a Bucaramanga tiene que ver con un grupo de personas que en algún momento se llamaron Rasguño y en otro momento se llamaron Rubén Darío y los Poetas y tuvieron varios nombres, que son los hermanos Marcos y Mauricio Espinosa, Chepe Ariza como bajista, Andrés Navia y una serie de personas que giraban en un entorno de rock en una ciudad donde no se hacía rock, donde nadie conocía de eso. Eso fue lo primero que yo vi en un evento, me acuerdo en el colegio, la presentación, como un festival de la canción. Yo no me acuerdo por qué fui, por desocupado tal vez, y al final tocó Rasguño. Y yo era, ¿qué es esta vaina? ¿No? Eran unos niños tocando. Todo el mundo comentábamos y mi hermana también después le comenté, no, sí, es que hay unos niños que están de moda que tocan en Bucaramanga. Wow, pues era el grupo Rasguño. Incluso hay una presentación muy importante que ellos realizaron junto a Ladrillo en una manera de mano a mano. La generaron en el año 82, fue en el Teatro Andalucía. Lo que yo entiendo es que había un grupo de amigos que todos tenían una pasión por el rock y a todos les fascinaba esta música. Ya intentaron decir, bueno, vamos a grabar, sacar nuestro LP, vamos a ser famosos, vamos a proyectarnos nacional e internacionalmente. Fueron los primeros en publicar, los primeros en grabar un disco que además era muy bonito. Ellos finalmente generaron la grabación, que fue un disco, un vinilo, y ese disco salió en 1990. Cuando ese disco se prensó, pues se pensaba que iba a salir al mercado como Rasguño, pero realmente lo que ocurrió fue que pues, al interior de la banda tal vez hubo algunas desavenencias o no sé por qué motivo. El vocalista, que se llamaba Rubén Darío, él salió en la portada principal del álbum y salió marcado como Rubén Darío y los Poetas, no salió como Rasguño.
Entonces yo pienso que ese fue el punto de quiebre, de pronto lo que ocasionó que hubiera una ruptura general en todo ese aspecto. Y finalmente pues el disco sí existe, el disco salió al mercado, pero la agrupación pues no siguió realizando sus trabajos. Ya Rubén Darío después se dedicó a sus proyectos ya en la ciudad de Bogotá. He pensado ser valiente y decirte que el frío de la noche se apodera de mi mente y mis sentidos se dirigen hacia ti. Ya no puedo. Bucaramanga tuvo una época rockera porque existía acá Radioactiva, una emisora que después retiraron de la ciudad y la cambiaron por una emisora de vallenato. Yo toqué en varios conciertos con Radioactiva. Había uno muy famoso que se llamaba La Fogata de la Llevadez en la Ciudadela Real de Minas. En ese evento, pues que tenía como intención que las personas en su momento, los jóvenes, que de pronto por producto de algún desamor o algo que les recordara algún desamor, llevaran a esa fogata para quemar esos artículos, ¿no? Entonces la gente iba y se reunía y aprovechaban el contexto para ubicar unas tarimas donde se presentaban agrupaciones. Unos eventos muy particulares en el que creo que alguna vez toqué con Abrir Muerto, creo que fue la primera vez, no sé si Juan Fernando les contó detalles, ojalá no, yo no les voy a contar tampoco. Les hacía una fogata, o sea, prendían fuego. Imagínense el día de hoy eso, llegan bomberos y de una vez les quitan todos los permisos, pero una fogata gigante, no era un fueguito, no, eso echaban una pila de yo no sé qué madera, yo no sé qué echarían ahí, y llegaba toda la gente a botar cosas, lo que caiga y a quemar todo ahí. Mientras tanto nosotros tocábamos, pero la verdad era peligroso. O sea, yo vi pasar tres apuñalados y 2 robados en uno de los eventos, pero era interesante. Había movimiento, había circuito y por lo menos se estaba haciendo algo. En esa época no era común que un bar tuviera un espacio para música en vivo. En esa época solo era el chucito con sus mesitas, su silla, su barra y ya. Primer sitio que yo fui, el que más fui, fue Barbarie, un bar que quedaba en la carrera 33 con la calle 41, bajando por lo que ahora es Jumbo, en esa época era Mercadefam. Y ese bar, ahí se hacían muchísimos conciertos, fue mucho antes que cualquier otro sitio, porque hubo otros sitios que después se consolidaron como sitios para conciertos de rock, por ejemplo el Teatro Coliseo Peralta, que por cierto ya lo dejaron caer, que es una tristeza. Es un escenario emblemático, es un escenario en cierta forma histórico. Coliseo Peralta tal vez empezó como en el 95 a permitir conciertos de metal, más o menos. Estuve en varios conciertos, digamos que por eso es como considerado el templo del metal en Santander, porque se hicieron muchísimos conciertos ahí. Eso, la vibración para un concierto de metal, allá sí era una cosa que sí, que menos mal que digo que menos mal que no hubo más conciertos de metal, hubiéramos tumbado, hubiera sido culpa de los metaleros, ahí sí paila. Me acuerdo que también en ese tiempo se hacían conciertos en la CUT, ya. Vino ya un concierto de punk y los manes se metieron en los baños y los destrozaron, volvieron mierda y se acabó la CUT. No es culpa tal vez de las bandas de punk, no es culpa de eso, sino de la energía que transmite el lugar. O sea, de un lugar que transmitía una energía así. En la etapa de los 90s, en los 90s pues sí los hermanos Espinosa ya tenían estructurado la idea de un estudio y con equipos de más tecnología en su momento, y ellos empezaron a generar grabaciones de demos. También hacían lo mismo, grababan jingles, grababan diferentes agrupaciones, grababan maquetas, pero las bandas de metal también empezaron a llegar a esos estudios. Entonces ahí se empezaron a generar los demos de bandas como Cataleptic. Esa grabación de Cataleptic, la verdad, llegó un momento en el tiempo en el que llegó a sonar muy mal porque le metieron mano de manera equivocada. Haciendo corta la historia, me llamaron para que yo masterizara la grabación de Cataleptic. Me tocó recurrir a una cantidad de técnicas milenarias para masterizar, pero me parece que quedó mucho mejor
y que quedó audible, que quedó en un punto donde usted dice, wow, esto es la historia de la ciudad, esto es la historia de la música en la ciudad. Además porque los músicos de Cataleptic tuvieron muchas otras bandas y porque Cataleptic fue como un punto central alrededor del cual giraban otras bandas de Bucaramanga como eran NN. Hierro Colado, Frecuencia Modulada, Necrofilia Nefasta, Con Agua, Cabulla, de donde salió Belandia. Necrofilia Nefasta, la verdad, también, o sea, fue algo que me impresionó mucho cuando estaba más joven por ese demo del 90. Me acuerdo, yo decía, esto es de Bucaramanga, increíble, genial, bacanísimo. Obviamente jamás nunca los vi ni nada, eso fue como, tuvieron un paso como, digámoslo, bastante efímero, pero sí, también aquí hay bastantes bandas buenas como Metal Destroyer, también Bone Storm. Alguna vez también pillé, sí, por aquí está Execrado. Si hay algo que tienen las bandas de Bucaramanga es que son muy particulares en lo que hacen. No hay muchas bandas, pero todas son diferentes. Toda la gente que ha decidido tomar un instrumento, hacer música, grabarla, tocarla en vivo, ha querido que su agrupación tenga la mayor personalidad posible y entonces hay bandas de todo lo que uno pueda imaginarse acá. No es como en Bogotá que hay, no sé, 100 bandas de thrash, 100 de heavy, 100 de death metal. Acá hay de pronto unas 2 o 3 de death metal, unas bandas de thrash, unas de heavy, pero todas son buenas. Eso es lo bacano de la escena. Haciendo una retrospectiva desde los 90s hasta el día de hoy, ¿la escena ha crecido? Sí, pero ha crecido de una manera que, o con un comportamiento inusual, y es que la escena crece, llega a un pico y decrece. O sea, aparecen bandas, de repente uno se emociona y desaparecen luego las bandas. Es muy difícil mantenerse. No sé qué banda exista desde muchos años acá. No sé. Yo diría que ninguna. Pues tal vez es una plaza, de todas maneras sigue siendo pequeña, entonces hay que salir y la gente empieza a salir y se empieza a encaretar con salir y hay gente que no regresa y hay gente que regresa pero ya la banda está desarmada, entonces hacen otra. Digamos aquí a nivel nacional, Bucaramanga es una ciudad intermedia y en mi opinión siempre ha sido un lugar bastante subestimado en comparación con Medellín o Bogotá o incluso Cali. Mucha gente llega acá a Bucaramanga sin saber que existimos, que existe una escena, que hay bandas. En este momento en Bucaramanga no hay circuitos. Se toca un municipal y se acabó. Cruce los brazos y espere que haya un festival, primer festival de la panela en alguna parte para que lo inviten a tocar. A lo que me refiero, digamos que el apoyo sea constante, no que sea por temporadas y la incertidumbre mía está en eso, ¿sí? Que no simplemente sea que llegó la temporada de la Tigra, no, que llegó la temporada del Festival de la Empanada, no, que llegó la temporada de un libro, y solamente ahí donde se pueden hacer eventos, sí, que es donde se pueden hacer, no. Es más o menos el panorama de lo que veo ahora. Creo que el oficio sigue siendo y las ganas siguen siendo lo mismo. O sea, como dice Led Zeppelin, the song remains the same. Es la misma cosa, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces toca es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y dele y dele y dele y creer y creer y creer y creer. Y sufrir y sufrir y sufrir, porque así es la vida del artista. En buena manera es eso, para disfrutar de algo que sin lo cual no vale la pena vivir. Yo diría que en cuanto a las bandas, la escena ha evolucionado de manera muy positiva, porque se ha visto esa mejora de calidad tanto en las producciones discográficas de las bandas como en lo que se hace en vivo. Hay bandas nuevas que han propuesto cosas diferentes y que han incluido a las generaciones
más jóvenes, como Catreptis. Tengo entendido incluso que ellos han hecho eventos para menores de edad en Llame Mañé, y eso es algo que nadie más está haciendo acá. Por ese lado es algo bastante positivo y pienso que puede ayudar a que la escena siga perdurando. Catreptis yo lo conocí porque yo le di clase, cuando yo daba clase acá en la UNAP, le di clase a Nicolás y a Daniel. Y supe que existía Catreptis, que me parece un nombre bastante particular para una banda. Musicalmente creo que se definen como grindcore, pero su puesta en escena y todo pues es algo bastante particular en lo que se refiere a la escena del metal. Por lo general las bandas aquí somos muy serias en lo que hacemos y sí, con nuestra forma de ser y la cuestión, pero pues los manes son bastante cómicos, ¿no? Me gustó mucho porque es volver un poco a esa música primitiva que uno hacía, que yo hacía en los 90. ¿Primitiva en qué sentido? En el sentido de que no tiene reglas, no tiene márgenes, no tiene tapujos. Si quieren decir algo, lo dicen. Y además graban a pesar de que no tengan la técnica ni los micrófonos. Ellos no necesitan tener los micrófonos más caros para grabar. Hicieron un disco completo con lo que sea que tuvieran a la mano, que no voy a nombrar acá qué es, pero es lo básico que cualquier persona puede tener en su casa. Ellos hicieron un disco completo. Y para mí eso es lo más importante. Lo más importante es que nosotros en los 90 no podíamos esperar a tener un estudio de grabación gigante para grabar. Si había un micrófono, se grababa con un micrófono. Y ahí es donde Catreptis está recordándome a mí esa época. En Bucaramanga en este momento hay un movimiento de música que está surgiendo del aire mismo, no mentiras, no surge del aire, eso no es así, pero están apareciendo bandas que las veo en todos lados. Una de esas es Hola amiga, ¿cómo estás? Me gusta mucho que haya ese movimiento. Una ciudad sana musicalmente tiene que tener un movimiento donde yo cada 15 días vea un nombre nuevo en un cartel. Hola amiga, ¿cómo estás? La verdad es una banda que tiene un sonido pues bastante único en la ciudad. Ya por el nombre uno sabe más o menos la música, ¿no? Porque, hola amiga, ¿cómo estás? A ver, no voy a decir más, pero es un nombre que uno dice, ok, no tocan death metal. Yo creo que lo que veo y por lo que nosotros estamos trabajando, natural, pues al ser parte de la escena y de las cosas que están pasando, es que hay proyectos y la tarea está en hacer comunidad, ¿sabes? Yo siento que, o sea, no es por nada, pero jueputa, en los toques de nosotros, desde el inicio, marica, desde el principio que tocamos, llegamos como 40 personas sin saber, y solo viendo un nombre ahí, hola amiga, ¿cómo estás? Un nombre ahí X, marica, y como... Lo primero que le enseñan es el Nacho. Sí, Nacho. Y marica es como, yo siento, verdad, que, como decía, las nuevas generaciones tienen muchas ganas de escuchar y consumir lo que sea. Me parece curioso que es una banda que solo ha grabado una canción y hay como 10 personas gritando todas las letras como si tuvieran todo grabado, como si fuera una banda de hace muchísimo tiempo. Ese es el punto en el que está Bucaramanga ahora, el punto donde podemos volver a los 90s o podemos estar en los 2020s, y estas dos bandas representan esos dos momentos, pero lo importante es que se está haciendo música. Bandas actualmente tienen como más facilidad de acceso a las tecnologías que le permiten registrar su música, y digamos que los costos han disminuido en ciertos aspectos para la realización de estas producciones. En los 80 se hicieron algunas bases culturales. De pronto yo creo que el rock fuera una música que se popularizó, pasó en esa época porque habían conciertos, ¿sabes? Pero ya más allá de distribuirlos y a hacerlos más populares y más accesibles a personas que no estaban en el mismo espacio físico de las bandas, pues ya es mucho más difícil, y eso se empezó a ver, fue gracias al trabajo que hicieron esas bandas antes, que popularizaron el género, y ya posteriormente con otros recursos tecnológicos y eso, pues las bandas pudieron empezar a grabar y sí, se democratizó un poco más la música. Habían más agrupaciones haciendo trabajo, solo que no dejaron registro, ¿sí?
Entonces, al no dejar registro no significa que no hayan existido, simplemente pues que el registro es como la prueba, como la forma tácita de decir ahí estuvimos. Pues me parece lamentable, o sea, obviamente siento que es triste que esas cosas no se pudieran llegar a materializar y que no haya registro, ¿sabes? Como una generación silenciosa literalmente de músicos. Pues nada, o sea, siento que chévere que haya quedado la partitura. Siento que el reinterpretarla para nosotros fue divertido, fue un desafío, ¿no? Porque pues no teníamos ni idea de cómo sonaba ni nada y pues probablemente no suena igual a como ellos lo tocaban, pero pues fue una gran experiencia. Sí, es como meterse en los zapatos de alguien. De alguien Sí. más. Una parte del ensayo nos sentíamos como si fuéramos como rock, como que ellos tenían algo en la mente y eso sí se sentía, que Como ellos rock and querían era roll. rockear, ellos querían ruido, ellos Sí, querían cierto. hacer cosas duras, densas. Y eso lo intentamos de replicar en esa versión de nosotros, que sonara lo más rockero que ellos querían. Pero igualmente creo que no hay que minimizar el trabajo de las generaciones pasadas, no porque no haya quedado registrado, porque yo creo que el efecto de ellos es, como les decía antes, que ya estuvo en hacer popular la música y en hacer populares conciertos de rock, porque sí, ahorita lo damos por sentado, pero eso alguien lo tuvo que haber comenzado y alguien tuvo que haber tocado sin que nadie lo fuera a ver y esa música tan rara y ellos se lo hicieron ellos y eso me parece que es sumamente valioso y sin eso nosotros no estaríamos acá. Al no existir tácitamente material explícito de bandas en un formato que sea asequible o al no existir esa información de primera mano, pues es también desconocimiento, o sea, digamos, acercar a la gente a antiguas generaciones o al trabajo que hicieron bandas pioneras, pues es el propósito de quienes estamos trabajando todo el tema de comunicación de estos movimientos. Y precisamente el libro trata de eso, el libro trata de acercar un poco a las nuevas generaciones a lo que fue el pasado y un poco a las personas que convivieron con ese pasado a lo que se está haciendo actualmente. Entonces esa es la idea, como tratar de integrar y condensar esos dos grupos, ¿no? Cuando me prestó el libro Diego, había una parte en la que decía que pues a los manes de Ladrillo no les gustaba hacer covers ni nada y como que les gustaba hacer la música original y yo en ese instante yo sentí una identificación total. Yo siento que a los manes de Ladrillo lo más seguro es que les pasaba lo mismo que nos pasó a nosotros, como tocaron, hicieron su música desde el amor y desde las ganas de hacerse saber y conocer, pero pues como su arte y como siendo ellos arte, y un público los abrazó y dijo como, marica, yo soy eso también, sí, como una identificación, como que la gente entenderse a través de la música y todo eso es una chimba. Me parece que pues eso es lo que ayuda a que la gente se aprenda las canciones sin siquiera estar en las redes, y pues quedan más que en una plataforma, en un medio físico, quedan en el aire, en los corazones, supongo. Pues la verdad no sabía que tenía ese impacto la partitura, como que fuera algo tan importante. Me parece una chimba. Iba viajando sobre un vuelo, viajaba solo con mi mente. Las cosas pasaban en mi frente, cerraba los ojos y veía. Las ideas componía, los árboles pasan rápidamente. Y a mi lado un pasajero reía, y a mi lado un pasajero reía.
sobre el tiempo gris, donde el mundo sonreía solo porque sí, búrlate de mí. Que me pongo triste para ser feliz y solo quiero flores y son de verdad. El otro lado de la calle huele mal, me siento solo a verte pasar. El mundo cambia pero odiamos igual y voy corriendo a casa, el cielo amenaza. Ya ni mis amigos me aguantan, tu risa me hace falta. Te quiero tanto,